hay estadios en casa, familias dirigentes, es el título de esta enseñanza. Y hemos visto a lo largo de este tiempo, año que ya llevamos con esta pandemia, vemos el espíritu y las potestades que se han estado moviendo, y lo hemos estado analizando desde el comienzo de año, pero hemos visto espíritus de temor, espíritu de muerte, de pánico, potestades que se mueven en los aires, en los cielos. Sabemos que hay principados, hay gobernadores de las tinieblas, y todo esto es una realidad. Por eso la palabra nos dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Pero sobre todo esto hay un tema que nosotros queremos tratar, es la potestad de la pasividad, del sueño, del letargo y del espíritu de pasividad, de letanía que toma a las personas en este tiempo, donde vemos que hay un cierto grado de indiferencia, de postergar, de pasar para más adelante, y una palabra muy recurrente donde quiera que uno va en estos tiempos, cuando uno busca alguna respuesta, te dicen: estamos ante una situación excepcional de pandemia. Entonces, dentro de esa respuesta te dan un montón de respuestas en esas solas palabras, en una situación excepcional de pandemia. Pero esto que es la pasividad y el letargo espiritual nos lleva también a comprender el tema de que la comodidad, el acomodarse a esa situación, es destructiva. La comodidad es destructiva. La pasividad es lo contrario a actividad, al ser activo, el actuar en consecuencia y actuar en contra de este espíritu y de esta potestad puntualmente que se ha levantado en este tiempo. Por eso en Sofonías, para aquellos que están tomando apunte, Sofonías capítulo 1 del 12 al 13 vamos a leer. Y vemos que esta comodidad y esta pasividad es muy peligrosa y muy destructiva. Y lo vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Si lo tiene, ¿me puede decir amén? Amén. Dice Sofonías 1, 12 al 13. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Miren esta palabra, que como Dios dice que va a escudriñar, va a mirar. ¿Por qué dice con una linterna? Eso me llamó la atención. O sea que el lugar que Él va a escudriñar es un lugar donde hay oscuridad. ¿Y qué nos decía el año pasado la palabra de Dios en Isaías 60? Que tinieblas, oscuridad cubrirían la tierra. Entonces estamos envueltos en un ambiente espiritual de oscuridad y de tinieblas. Pero dice que sobre sus hijos, sobre los justos, va a resplandecer la luz. Entonces, en medio de esa oscuridad es que Dios está buscando a sus hijos, los que se han desenfocado y se están apartando de la luz, que es Jesucristo. Dice que allí Dios mismo está buscando a aquellos que están muy tranquilos, muy reconfortados, diciendo: Dios no va a hacer nada. Estamos tranquilos, hasta aquí la vamos llevando, tengo todo lo necesario, Dios no nos va a hacer ni mal ni bien. O sea, quedémonos tranquilos, que así estamos bien, no sigamos revolviendo. Pero ¿qué dice la palabra? Dice: como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal, por tanto serán saqueados. O sea que viene una consecuencia por ese estado de reposo, como el vino. Vivimos una zona vitivinícola y sabemos lo importante que es que el vino esté en reposo allí. Bueno, el asunto es que nosotros no podemos estar en este letargo, en esta pasividad, o en ese sueño, o en esa pasividad.
Entonces, la pregunta en esta noche, ¿qué mal hace un padre pasivo? Refiriéndonos a la familia puntualmente. ¿Qué mal puede hacer un hijo de Dios pasivo? ¿Qué hubiera sido de la humanidad si, como por ejemplo Noé, no hubiera sido pasivo? Si Noé hubiese dicho, está buena la idea que Dios me ha dado de hacer una barca, pero mejor lo dejamos para más adelante. Si yo y mi casa estamos de lo más bien, yo le creo a Dios. ¿Qué necesidad hay de hacer una barca cuando nunca ha llovido? Qué locura, ¿no? Pero sin embargo Dios puso los ojos en Noé y Noé obedeció. Vamos a ver este punto. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 vemos la actitud de Noé, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Noé se hubiese quedado pasivo? Hubiese perdido su familia y también la humanidad entera se hubiese perdido, ¿verdad? Porque él fue la esperanza de Dios, alguien que se activara en un tiempo en que nadie quería obedecer. Fíjense la actitud de la gente de esa época. Hebreos 11, capítulo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, que dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense todas las consecuencias que arrastró que Noé obedeciera en un tiempo donde nadie quería obedecer, en un tiempo donde todos se burlaban de lo que Noé estaba diciendo, en un tiempo de incredulidad profunda de la sociedad, en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de violencia, en un tiempo donde la gente no quería reaccionar. Noé creyó a Dios. Creer significa confiar. Confió en lo que Dios le decía, y aunque Dios le estaba diciendo algo que todavía no se había visto, porque sobre la tierra no había llovido todavía, dice la palabra, él le creyó. Él estaba creyendo por cosas que todavía no habían sucedido nunca. ¿No le parece parecido a lo que estamos esperando hoy? Nunca se ha visto un rapto de gente, nunca se ha visto que Jesucristo se manifieste según los ateos, ¿no? Sin embargo, estamos esperando una promesa de Dios, que Jesucristo vuelve por su iglesia. Noé fue un hombre de fe, pero de una fe que es llevada a la práctica. No se quedó solamente con la palabra, sino que actuó. Un hijo de Dios pasivo crea mucho mal. El avance del enemigo en nuestras casas se debe muchas veces a cosas que nosotros dejamos de hacer. Muchas veces el enemigo avanza en áreas que nosotros le hemos permitido. Por eso es necesidad nuestra como jefes de familia, como dueños de hogar, estar velando, estar activando en lo que Dios nos habla cada fin de semana. Como creyentes debemos creerle a Dios, pero también debemos llevar a la práctica lo que Dios nos advierte. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe sin obras está muerta. Entonces yo puedo decir, sí, yo te creo, Señor, muy linda tu palabra. Oh, me encantó la palabra, estuvo buenísima la palabra del fin de semana. ¿Sí? Muchas veces decimos eso, estuvo re linda la palabra del fin de semana, pero la hemos meditado para nosotros en la semana. La hemos tratado de llevar a la práctica, hemos corregido aquellas cosas que el Señor nos señaló, solamente le ponemos un like al Señor con la palabra. Puede ser que no sea así, ¿verdad? Miren la actitud de la gente de esa época, actitud de gente pasiva. Jesús nos habló de la gente de esa época en Mateo capítulo 24, a partir del versículo 39, Jesús nos empieza a contar. Vamos a ver lo que nos dice Jesús. Dice, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. Jesús hablando de la gente de la época de Noé. Hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Hace una comparación con los tiempos finales. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Acá nos pone un ejemplo el Señor. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alertas
su Señor. Entiendan lo siguiente, miren la afirmación que acá hace el Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Preparados cuánto? ¿Los fines de semana cuando vamos a la iglesia? ¿Cuándo? El fin de año, cuando viene Navidad, que nos ponemos más sensibles a las cosas de Espíritu. Semana Santa, también ahí nos ponemos más sensibles. ¿Ahí tenemos que estar preparados? No. ¿Cuándo tenemos que estar preparados? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ya me perdí el versículo. Todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y esto tenemos que prestar atención, porque muchas veces la gente no va a estar esperando al Señor. Como decía Eduardo, me comentaba de un amigo de él que le decía, ay, si yo desde chiquito escuchaba a mi abuela decir que Cristo venía y todavía no viene. Ya tengo más de 40 años y Cristo no ha vuelto. Si eso yo lo vengo escuchando desde cuándo, que Cristo viene, ¿sí? Y no ha pasado nada. Qué necedad pensar así. Limitar a Dios a nuestro tiempo, ¿verdad? A nuestra forma de entender. Y Jesús lo advirtió, cuando menos lo esperen, vendrá el Señor. Dice el 45, un sirviente fiel y sensato, alguien diligente, alguien que piensa, es aquel a quien el amo puede darle responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Fíjese que el relato que cuenta de este hombre que está velando la casa, en las palabras griegas que se usan en el original, lo está hablando en un tiempo pasado, como si hubiese sido un hecho que había sucedido en esa semana. Jesús empieza a hablar, ¿se acuerdan el hombre? Si ese hombre hubiese sabido que el ladrón venía, hubiese estado vigilando. De esa manera estaba contando la historia. Parece que era algo que había sucedido, parece que habían robado en una casa cercana, ¿sí? Y Jesús toma ese ejemplo para ponerlo a la gente que estaba escuchando la enseñanza. Si ustedes hubiesen sabido, si aquel hombre hubiese sabido que el ladrón venía, lo hubiese esperado, dijo Jesús. A la luz de esto que había pasado, que era dramático, que se estaba comentando en todo el pueblo, Jesús nos da una enseñanza. Les dice a los que estaban escuchando, aprendan de lo que sucedió, para que a ustedes no les ocurra lo mismo. ¿Sí? El Señor nos está advirtiendo de la importancia de estar alertas. Estamos en tiempos donde lo que viene sorprenderá a nuestra sociedad. Pero para los hijos de Dios no tiene que ser así. En el tiempo de Noé todos fueron advertidos. No es que Dios hizo y apareció. No fue así, de sorpresa sin advertencia. Dios nunca actúa de esa manera. Él advierte. Y se lo dijo a Noé, y Noé se lo advirtió a todos los de su generación. Pero ¿qué hacía la gente? Se burlaba. Pero solamente Noé y su casa, ¿qué hicieron? Se prepararon. Se prepararon. El pasaje enseña sobre la necesidad de estar preparados para la venida del Señor. Y también habla de preparar nuestras casas, como líderes en nuestras casas. Como padre, ¿cómo vas a preparar tu casa? ¿Cómo se prepara uno para la venida del Señor? ¿Qué significa estar preparado? ¿Cómo puedo preparar mi casa? Muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que todos dirán, bueno, tendré que pintar la casa, tendré que cambiar las cortinas, tendré que hacer alguna mejora estética en mi hogar para que el Señor pase y me lleve. Creo que la referencia puntual que el Señor está haciendo es a nuestra vida. Cómo nosotros estamos delante del Señor, cómo nosotros analizamos esto a la luz de la Escritura, y es muy simple.
Vamos al verso 46, donde dice, cumpliendo fielmente con su deber. Ni más ni menos. Solamente cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer. A veces nos complicamos mucho, nos enroscamos a veces en la religiosidad o en la manera de nosotros buscar a Dios. Y Dios está en nosotros. Y Él se revela a todo el que le busque y le haya con un corazón sincero, no con métodos o con fórmulas humanas, sino con un corazón dispuesto. Y esto es algo que a veces nos lleva a un pensamiento que yo tenía un tiempo atrás, años atrás, cuando uno dice, che, hablan de que viene el Señor y yo estaré listo, no estaré listo. Y uno se pregunta, ¿estaré apto para que el Señor me llame? Y me pasó una experiencia que la voy a contar muy rápida. Y yo estaba trabajando haciendo fletes allí en la calle Rodríguez Peña y cargo combustible en una estación de servicio YPF que hay allí. Y cuando salgo de la estación de servicio, tomo carril Rodríguez Peña, es una avenida muy transitada y muy peligrosa. Había un camión estacionado en la orilla. Yo salgo en primera, despacio, ¿no? Porque venían autos a alta velocidad y un camión iba a mi derecha, a la misma velocidad. Pongo segunda, ando media cuadra cuando veo que ese camión se va hacia la banquina, pasa la acequia y atraviesa un alambrado de un loteo que había ahí. Yo lo primero que pensé, se descompensó el chofer. Me estaciono, pongo las balizas, me bajo rápido. Cuando abro la puerta del camión no había nadie. Dije, fue el arrebatamiento y yo me quedé. Y empecé a analizar, en un minuto pasó mi vida, pasó lo último que había pensado, lo que había dicho, lo que había hecho y empecé a mirar para todos lados, diciendo, ¿qué pasó? Me quedé. O no, pero si yo hice eso. Cuando veo al chofer corriendo desesperado, que venía a buscar el camión que lo había dejado en marcha sin el freno de emergencia. Gracias al Señor. Gracias al Señor que no fue a mayores. Tampoco fue un accidente tan grave y tampoco fue el rapto. Entonces, creo que tenemos que tener la actitud que tuvo Noé, de no preocuparnos, sino ocuparnos y prepararnos. Y es el día a día. A veces miramos la larga lista de pecados, la larga lista de cosas que hemos hecho y nos sentimos indignos. Pero el Señor nos invita y nos dice, ven tal como estás, entregame tus cargas. Entrégame eso que te aflige, que te aparta, porque cuando uno está en esa condición de pecado, el acusador empieza a decirte, ahora vas a ir a orar con la que te mandaste, con la que hiciste, con lo que dijiste, con todo eso, ahora vas a ir a orar, ¿con qué caras? Entonces empieza esa acusación, ¿no es cierto?, a preocuparnos y no a prepararnos. La importancia es de saber cuál es tu deber. ¿De qué cosa te ha hecho cargo el Señor y no te estás ocupando? ¿Cuál es la responsabilidad primeramente en tu vida, en tu familia, en tu hogar, como padre, como esposo, como jefe de hogar? ¿Cuál es el deber principal como hijos de Dios que tenemos en este tiempo? Creo que debemos recordar y tener siempre presente la palabra. Por eso es tan importante las Escrituras, que usted lea las Escrituras, que usted se nutra de la palabra de Dios, porque esto es lo que a usted le va a traer la revelación y la condición y el espejo delante suyo para saber cómo usted se encuentra, si se está ocupando o si se está preocupando. Veamos lo que nos dice esto. ¿Cuántos se acuerdan de la gran comisión de Jesús? Bien. ¿Cuántos se recuerdan del mandamiento principal que el Señor nos encomendó? Lo vamos a repasar allí en Mateo 22:37.
Mateo capítulo 22, verso 37. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amás vos mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo con todo lo demás. Son dos, pero bien profundos. Bien, encierra todas estas preguntas y todos estos cuestionamientos. ¿Estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, con toda nuestra alma? ¿Estaremos amando al Señor con toda nuestra mente? Y estaremos amando al prójimo, como dice que es similar. Cumpliendo con esto, estamos ya cumpliendo con todos los mandamientos. Gracias al Señor, porque Él resumió toda la ley y nos ha hecho libres de la ley que nos esclavizaba. Pero en el nuevo pacto, cuando Él lo compartíamos en la Santa Cena, esta es la sangre del nuevo pacto que por nosotros ha sido derramada. La sangre preciosa de Jesucristo nos hace libres de todo pecado y de toda condenación. Mateo 28, 18 dice: pero Él se les acercó y le dijo: he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer los mandamientos que le he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Qué palabra que el Señor nos está dando de seguridad, de confianza, de certeza, de que Él va a estar con nosotros, pero que nosotros nos tenemos que ocupar de hacer discípulos, de multiplicarnos. De lo que el Señor te ha dado, lo tenés que compartir con otros. Lo poquito o mucho, el tiempo que lleves en el Evangelio, quizás usted lleva 2 o 3 semanas. El Señor te va a capacitar para traer propósito y dirección a tu vida, a tu casa y a tu familia. Amén, amén. Vemos que nuestra salvación no depende de nuestras obras, ¿verdad? Todos estamos claros en eso. No depende de lo que hagamos, pero el Señor nos dice cómo tenemos que prepararnos para su venida. No porque dudamos de nuestra salvación, sino porque tenemos que prepararnos para su venida. Y en el versículo 46 de Mateo 24, el Señor nos aclara qué tenemos que estar haciendo en el versículo 46. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Eso es a lo que el Señor hizo hincapié. Tu recompensa. ¿Cuál será tu recompensa? El Señor te dirá: bien hecho, buen siervo fiel, el día que venga por vos, porque todos vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Cuando Él venga, ¿sí?, vas a ser salvo, porque por su gracia has sido salvo. Pero cuando tengas que dar cuenta delante del Señor, ¿qué te va a decir el Señor de lo que has hecho? Amén. Fíjense que el primer y gran mandamiento, ¿cuál era? Amarás a Dios, ¿sí?, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de ahí desprendemos las cosas que nosotros podemos analizar para saber qué es lo que tenemos que estar analizando, qué es lo que tenemos que estar viendo, que son los propósitos que tenemos como iglesia del Señor. Lo primero es adorar a Dios, ¿sí? Adorar a Dios con todo lo que somos, adorar es rendirnos a Él, estar escuchando su palabra cada fin de semana y estar analizándonos a nosotros mismos, rindiéndonos a Él, adorándolo con todo lo que somos, con nuestras emociones, meditando la palabra de Dios, rindiendo nuestra manera de pensar a su manera de pensar. Amén. De esta manera adoramos a Dios. Amén. ¿Cuántos me siguen? Ese es el primer propósito. El segundo propósito es ya volcado hacia el que tenemos al lado. Nosotros disfrutamos de la bendición de ser salvos, queremos que los demás conozcan al Señor.
porque tenés que amar a tu prójimo como a vos mismo. Y si has recibido salvación, tenés que llevar la palabra del Señor. Entonces el segundo propósito es alcanzar. Por eso el Señor nos dijo, vayan, amén. Tenemos que ir, ese es un mandato del Señor, no es la gran sugerencia, es la gran comisión que nos ha dado el Señor, amén. Nuestra segunda, en lo que tenemos que estar pensando es, ¿estamos yendo? ¿Estamos compartiendo la palabra del Señor? ¿Estoy invitando a alguien a la iglesia? ¿Estoy llevando a alguien a la casa de luz en la que soy parte? El tercer propósito es, el Señor dijo, hagan discípulos. Amén. El discipulado, este tiempo de intimidad, de confianza, de poder unos con los otros interpretar, bajar la palabra de Dios a nuestra realidad. Amén. Ese tiempo de compartir, ese tiempo de estar entre hermanos para meditar la palabra de Dios. No podemos vivir la vida del cristiano sin estar en relación. Entonces la segunda pregunta sería, ¿estoy creciendo en relación con mis hermanos? ¿Estoy siendo discipulado? Amén. ¿Cuántos están prestando atención? ¿Cuántos están tomando la palabra? Estamos viendo en qué nos tenemos que analizar para saber si estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer mientras Él viene. Amén. El cuarto propósito que hemos estado estudiando todo el año pasado, el anterior, ¿sí? Es bautícenlos, nos dijo el Señor, y se refiere a esto de integrarnos, ¿sí? Al cuerpo de Cristo, de ser uno en el cuerpo de Cristo. Esto es parte del propósito de Dios, sentirme uno con la iglesia, parte de la iglesia, tener la misma visión. Estoy muriendo a mis pensamientos, estoy muriendo a mis ideas, a mi forma de pensar para ser parte de la iglesia. Esto es integrar a los hermanos, es hacemos parte a cada persona nueva, los integramos al cuerpo de Cristo, amando y protegiendo la comunión de la iglesia. Amén. Y por último, el Señor nos dijo, y enséñeles a obedecer. Y esto ya estamos hablando de ministerio, ya cuando entramos en un servicio los unos con los otros, ya de ministración los unos con los otros. En el ministerio yo sirvo a la iglesia de Jesucristo para su crecimiento, para su desarrollo y para su extensión. Es cuando ya me propongo ser enviados, amén, enviados, ir multiplicándonos más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Amén, esto ya es ministerio. De esto se trata los 5 propósitos de la iglesia. Por eso nosotros tenemos una declaración de propósito que resume estos 5 propósitos de la iglesia. ¿Cuál es la declaración de la iglesia? Somos una familia llamada para servir integralmente al mundo. muy poquito, vamos de nuevo. Somos una familia llamada por Dios para servir integralmente al mundo y hacer de cada creyente un discípulo de Cristo. Amén. Esta declaración de propósito habla de estos 5 propósitos de la iglesia que tienen que estar muy claros en nosotros. Amén. Por eso cada vez que usted dude de si está haciendo o no está haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, vuelva a sus apuntes, vuelva a pensar en aquellas áreas que el Señor nos ha venido enseñando como iglesia ya hace tiempo y podamos meditar si realmente esto lo estamos pasando en nuestra casa, lo estamos pasando a nuestros hijos y si es realmente parte de nosotros. Es sumamente importante el no ser negligentes. Este es el título de este mensaje, ¿no? Y qué importante es estar haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Lo dice Jeremías 48:10. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. ¿Y cómo ser diligentes? Es que no nos podemos detener ni dormir en los laureles esperando de que algo suceda para yo actuar, sino que yo soy proactivo, yo me despierto, yo avanzo y no me quedo con, a ver, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, vamos a ver, sino que yo me pongo al servicio con mi tiempo, con los recursos y no me quedo plantado esperando a ver que alguien me diga o me llame. Siempre el Señor a quien llamó, los llamó a los que estaban trabajando. No nos podemos detener ni dormir
sino que tenemos que avanzar. Dice el libro de Proverbios 20:13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Tenemos que ser prácticos para no postergar y dar vueltas al momento de que recibimos la instrucción que el Señor nos ha dado. Porque es el tema aprovechar el tiempo. Dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y si los días son malos, nos está hablando de que tenemos que aprovechar con urgencia y ser diligentes. Y no seguir postergando para mañana o la semana que viene o el mes que viene. O vamos a ver que pase el invierno, que pase la primavera, que pase la pandemia. Porque siempre para hacer el trabajo que Dios nos manda hacer, tenemos excusas. Y esto es pecado. Como padre, es tiempo de tomar la posición que Dios nos ha dado como sacerdotes. Es necesario tomar el lugar que Dios nos ha dado, varones. De velar, de orar, de bendecir a su esposa y a sus hijos, de clamar por la integridad física y espiritual, porque dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, varones, es tiempo de levantarnos de este sueño, de este letargo que el mundo está viviendo y está afectando a muchos hijos del Señor. Entonces, cuando usted siente estos síntomas, es que es tiempo de activarse, de levantarse. Lo que no haces a tiempo luego se convierte en un problema y en una carga. Es necesario avanzar en forma directa y con prontitud. Es necesario tener esas charlas con tu esposa, con tus hijos. No seguir postergando y decir, bueno, ya se va a pasar. El tiempo va a sanar. El tiempo no sana, profundiza las crisis. Entonces lo que pensamos que a veces, no, esto más adelante, ya se le va a pasar lo que tiene en la cabeza, ya se va a enfriar, como dicen. No, eso se va a ir acumulando. El rollover, como el crédito en los celulares, se va incrementando y eso viene a ser un problema. Mire la importancia de poner la atención sobre nuestros hijos. Hoy las estadísticas dicen que más del 80% de los niños están en crisis, de los jóvenes y adolescentes están en crisis. Entonces, a veces tenemos que poner un poco de atención. ¿Por qué mi hijo se pasa tantas horas encerrado bajo llave en su cuarto? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está consumiendo? Es la importancia de tener el tiempo para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros familiares, para todo lo que nos rodean. Recordad que es lo que dijo Jesús: todo reino dividido contra sí mismo no prospera. Y una casa dividida no permanecerá, sino que va a caer. Entonces, si hay problemas en nuestro matrimonio, si hay problemas con nuestros hijos, si hay problemas con la suegra, si hay problemas con los tíos, con los parientes, hay que solucionarlos. Hay que solucionarlos, hay que arreglarlos. Porque más, como dice ahora, más tarde que temprano va a caer. Y ahora como está la situación y como el espíritu que te hablaba al principio de pasividad, que decir, bueno, ya va a pasar, esa postergación acrecienta y agrava el problema. Entonces, no dejemos que el enemigo haga estrago de nuestra familia y de nuestro hogar. Seamos firmes y determinados en poner al Señor como cabeza de nuestra familia. Apurémonos y no demoremos más, no dilatemos más las cosas, porque nos estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo el tiempo valioso que el Señor nos ha dado. Y el enemigo está empeñado desde el principio, desde Adán y Eva, a destruir el matrimonio, el hogar y la familia. Y su plan no ha cambiado. Está empecinado y determinado a robar y a matar las familias. Por eso las leyes que están surgiendo van en contra de los principios de la familia, van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Un sociólogo y político decía, el principal problema que tiene Colombia,
ustedes han escuchado la noticia de esta semana, no es de historia, es la iglesia y el ejército. El ejército y la iglesia es el problema que tiene las políticas de izquierda y las políticas que se están moviendo en las naciones y van en contra de estos valores. ¿Qué es lo que defiende la iglesia? Lo que Dios estableció para la familia. Por eso nosotros debemos ponernos de acuerdo en elaborar el presupuesto mensual de gastos, ponernos de acuerdo para proyectarnos en un plan de trabajo como familia. ¿Qué mejoras vamos a introducir a nuestro matrimonio? ¿Qué mejoras vamos a hacer como hijos? ¿Qué vamos a arreglar la casa? Vamos a proponernos que vos vas a estudiar este semestre y el próximo semestre me voy a capacitar yo. ¿Qué mejoras vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué herramientas le vamos a brindar? O inclusive un viaje, ¿por qué no? Un viaje como familia. Decir, bueno, vamos a realizar un proyecto de acá a fin de año o al próximo verano, si Dios lo permite, vamos a ahorrar y vamos a irnos un tiempo como familia de vacaciones. Es importante de asumir riesgos y poniendo, como decía recién Rebeca, la mirada en la recompensa. Mirar esto que David, cuando tuvo que enfrentar al Goliat, dijo, ¿qué le van a dar al que derrote a este filisteo? Mirar la recompensa, pero no mirar el esfuerzo. Jesús tenía puesta la mirada en lo que estaba perdido. Él no escatimó el pasar por el sufrimiento y el sacrificio. Él no escatimó, siendo Dios, hacerse hombre para que nosotros hoy tengamos vida, para que hoy nosotros seamos salvos. Esta es la importancia del diligente. El diligente aprovecha las oportunidades de servir comprometido con sus dones. Bien, entonces el pastor primero compartió la importancia de cómo hacemos para ser diligentes, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el primer punto? ¿Qué hace el diligente? No se detiene, amén, sino que hace, avanza. Vamos a ver el segundo. El diligente convierte sus deseos en acción, ¿sí? Porque dice Proverbios capítulo 13, versículo 4, el alma del perezoso desea, y que dice, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. Fíjense cómo es el deseo del perezoso. Es amplio, tiene un montón de sueños, un montón de deseos, pero no avanza, no alcanza, se quedan los deseos. Pero dice que el diligente va a ser prosperado. Como decía el pastor, es importante mirar la recompensa, porque de esta manera vamos a motivarnos a la acción. Amén. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la recompensa, por eso Jesús dijo, si ustedes sirven fielmente, va a haber recompensa, nos dijo en el versículo 46, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que tomar decisiones difíciles, cuando tenemos que exponernos, ¿cómo nos motivamos para ser diligentes? Mirando la recompensa. Cuando nosotros miramos la recompensa, entonces se activan en nosotros aquellas áreas que estaban dormidas y empezamos a accionar en lo que el Señor nos dice. El diligente tiene puesta su vista en la recompensa, como Jesús, porque dice la palabra de Dios que Jesús, para ir a la cruz, ¿qué hizo? Miró la recompensa. Amén. Fíjense qué prueba tan difícil de nuestro Señor. Para poder avanzar en esto, Él miró la recompensa. Saben que lo que es importante, es valioso, demanda esfuerzo, demanda sacrificio. Por eso el Señor nos dijo que en el tiempo postrero iban a haber 10 vírgenes. Las 10 se iban a dormir, pero 5 iban a tener en sus lámparas aceite y otras iban a tener aceite y aceite extra para el momento en que viniera el Señor. Y el Señor nos mostró que ese momento iba a ser un momento de oscuridad, iba a ser necesario tener aceite extra. Y cuando se le empiezan a apagar las lámparas a estas 5 vírgenes imprudentes, insensatas, nos dice la palabra, dice que le empiezan a pedir a las otras 5, compártanos de su aceite, pero ellas, ¿qué les dicen? No podemos darle. No podemos darle porque la valoración
el esfuerzo es personal. ¿Qué les dicen a ella? Vayan y compren a los que venden. Ustedes tienen que sacar el billetito e ir a comprar, ¿sí?, el aceite extra. Está hablando de precio, está hablando de esfuerzos, está hablando que para ser prudente necesitamos invertir en lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Tenemos que mirar lo que el Señor nos está ofreciendo y verlo como valiosos y ser capaces de invertir. El negligente no se enfoca en eso, mira lo difícil que es. Pero es que es muy complicado, pastor, levantarme temprano para orar. Pero es que es muy complicado ayunar, es muy complicado dar estos pasos. Yo no quiero complicarme la vida en hacerme cargo de una casa de luz. Yo no me quiero complicar la vida, pastor, de estar siguiendo a una persona. Para mí es más cómodo estar así como estoy. Sí, no me quiero comprometer, no me quiero esforzar. El aceite extra va a ser necesario en el tiempo postrero y demanda de nuestro esfuerzo. La clave en este tiempo es vencer el temor, porque vamos a vivir cambios permanentes. Las cosas no van a mantenerse como estamos acostumbrados. Ellas estaban acostumbradas esperando que viniera el Señor, pero resulta que la cuestión cambió. Sí, se quedaron sin el aceite. Lo mismo va a suceder en este tiempo. Estamos en tiempos de cambio. Estamos en tiempos en que las cosas no van a ser igual a como nosotros estábamos acostumbrados. Lo importante en este tiempo es acostumbrarnos a este tiempo de cambios y dejar que el Espíritu Santo nos dirija en este tiempo de cambios. Amén. Amén. Los cambios para nosotros serán oportunidades. Amén. Los cambios para nosotros serán oportunidades para ser pioneros, para ir adelante, para arriesgar, para hacer lo que nadie hace, para animarse a hacer aquellas cosas que la tele, los políticos, los noticieros te dicen que no hagas. Pero pastora, no nos dejan salir. ¿Cómo yo voy a predicar? Es tiempo de cambios. Tenemos que adaptarnos, buscar la manera, buscar la dirección del Espíritu Santo y no preocuparnos por el cambio, porque del Señor viene la revelación para que podamos hacer las cosas de otra manera como no se han hecho antes. Amén, iglesia. ¿Cuántos le creen al Señor? Aleluya. El Señor nos dice que todas las cosas que le suceden a sus hijos, a los que aman a Dios, le ayudan a bien. Entonces quedémonos tranquilos con los cambios, pero pidámosles al Señor la dirección, la sabiduría para poder esforzarnos en este tiempo conforme a su voluntad. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Bueno, estamos debatiendo el tema del tiempo. Hay muchos puntos, es tan interesante y tan profundo esta palabra que dice que el diligente aprovecha las oportunidades de servir comprometido con sus dones. Dice Proverbios 10:4, la mano del negligente empobrece, más la mano del diligente enriquece. Es la importancia, como estaba diciendo ella, de aprovechar las oportunidades y estos tiempos de cambio. Aún gente de negocios, empresarios, ven las crisis como oportunidades. Entonces nosotros como cristianos también tenemos que estar a la vanguardia, y dice que el Señor da sabiduría al que se la pide. Entonces pidamos sabiduría en este tiempo para enfrentar esas crisis, que no nos encuadremos en un formato de cómo se tiene que buscar al Señor o cómo yo tengo que hacer para recibir la dirección o la bendición del Señor, sino que cada uno tenemos que ir adaptándonos. La manera de adorar, la manera de buscar de Dios, la manera de congregarnos, de reunirnos y todo lo que ya sabemos en este tiempo que hemos tenido que pasar. Como bien decía ella, tiempos de cambios. Importante esto que leemos, la mano negligente empobrece. O sea que el ser responsable, vas a aprovechar las oportunidades para estar atentos al obrar de Dios, a lo que el Espíritu de Dios te está hablando y te está
dirigiendo a tomar ese paso, esa decisión en tu vida que te va a llevar a otro nivel. No vas a quedar atrasado, sino que vas a ir avanzando en la fe. Pero ¿cómo? ¿De qué manera si no tenés al Señor? ¿De qué manera si no tenés el Espíritu, que es el que nos dirige y el que nos confirma cada paso que debemos de dar? Gran parte del pueblo de Dios tiene dones y capacidades, tienen en su mano la capacidad de hacer y no utilizan en el reino de Dios, y van a tener que dar cuenta por eso. Responsabilidad, estos dones y capacidades que Dios te ha dado es para ponerla en servicio, no es para tu propio bien, porque dice el Señor que todo lo que creó fue creado por Él y para Él. Entonces ese talento, ese don, esos recursos que Dios te ha dado, esa sabiduría, esa capacidad para hacer negocios, para emprender, todo eso que Dios te ha dado es para Él y ponerlo a su servicio. ¿De qué manera vos podés evangelizar? ¿De qué manera vos podés llevar la palabra y el consejo a través de lo que Dios te ha dado, y ese don y ese talento? Y no me diga que no lo tiene, que usted todavía no sabe cuál es. Pues si usted no sabe, es tiempo de buscarlo. Y estoy seguro que vas a encontrar ese don y ese talento para ser el hombre y la mujer diligente que dice aquí, que no empobrece, sino que va a ser el diligente, el que va a enriquecer, el que va a ser como esa mujer sabia que edifica la casa. Los dones y servicios y los propósitos que el Señor nos ha dado nos lleva a relucir la paternidad de Dios. Sale a decir, ¿por qué vos sos tan bendecido en tu casa? ¿Cómo es que se te ocurrió esa idea? Y es allí donde usted tiene la posibilidad de testificar de quién es el que le da la sabiduría, quién es el que lo enriquece y quién es el que lo ayuda a salir de ese pozo de desesperación. Amén. El cuarto punto para terminar, ¿cuántos están aquí todavía? Amén. No se han ido. ¿Nos dan 5 minutos más? Amén. ¿Sí? ¿5 minutos más? Amén. 10 nos dicen allá. Amén. Vamos a ver el último punto. El diligente, para ser diligente, una de las características es que tiene un sentido de trascendencia. Es importante entender que todo lo que nosotros hacemos va a afectar directamente a nuestras generaciones. Eso te ayuda a ser diligente. Muchos de nosotros cambiamos cuando empezamos a ser padres, ¿sí? Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. El diligente tiene un sentido de trascendencia, no hace nada a las apuradas, entiende que todo tiene un proceso y que cada decisión que toma afectará directamente a su generación, directamente a los que dependen de él. No solo vive en función de él mismo, sino en función de los demás. Y tiene la capacidad de dejar un legado de forma concreta en esta tierra. En su mente entiende que es un eslabón generacional y actúa en consecuencia. Hay niños que hoy no se congregan porque sus padres cortaron ese eslabón generacional. Yo no quisiera estar en los zapatos de esos padres. Sus abuelos, sus bisabuelos se congregaban, eran temerosos del Señor, pero a ellos algo no les gustó, algo los hizo sentir incómodos y dejaron de congregarse, y sus hijos hoy no se congregan. Dios nos libre. El negligente no entiende que sus decisiones afectan directamente a su generación. El que es diligente entiende que sus decisiones afectan directamente a sus hijos. Creo que cada uno viene a la memoria cómo llegamos a los caminos del Señor, y por la obediencia nada más de un consejo que mi abuelo le dio a mi mamá ahí al momento de partir. Le dijo, mire, no le dejo una herencia económica, pero lo único que le digo es que sirva al Señor y busque de Dios y no sea parte de Él. Y hoy puedo decir que somos una familia bendecida por parte de mi esposa, por parte de mis padres, que esa bendición y esa obediencia a esa palabra, hoy puedo decir, somos una familia bendecida. Somos una familia
que Dios ha estado trabajando, está trabajando y va a seguir trabajando, porque entendamos que estamos en un proceso y usted va a tener ese proceso para ser un hombre negligente, un hombre responsable, un hombre y una mujer comprometido con lo que Dios ha encomendado en sus manos. Así que yo les animo a que guarden esta palabra, la atesoren en su corazón, recuerden las promesas que hemos dicho, los mandamientos que Dios instituyó a cada uno de nosotros para estar cumpliendo con el mandamiento, estar cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado a hacer y no desenfocarnos. Por eso es que esta palabra de propósito de la iglesia es que somos una familia y esto nos involucra a todos. Nos involucra a todos, no es a un grupo de evangelismo, no es a la alabanza, no es a los pastores, sino que somos una familia llamada por Dios. Entender esto, que no es un llamado y una obligación del pastor, sino que es un llamado de Dios para servir integralmente al mundo en todas las necesidades, en los 5 propósitos que vimos, y hacer de cada creyente un discípulo de Cristo. Y usted tiene las herramientas para ser un discípulo de Cristo, tiene todas las herramientas para salir adelante. Si usted está en este lugar es porque Dios tiene un propósito con su vida, con su familia, con su matrimonio y con sus hijos. No lo desaproveche, no hay tiempo que perder, es tiempo de buscar de Dios. Amén. Bien, entonces el negligente, como decíamos recién, no se da cuenta que es un eslabón generacional. El negligente no se da cuenta que cuando administra el dinero, las decisiones que toma afectará directamente a sus generaciones. Una persona diligente, al tomar decisiones, entiende que todas las decisiones que tome, obedeciendo al Señor, bendecirá a sus hijos y a sus hijos después de él, como dice Deuteronomio 28. Hay chicos que hoy están en necesidad, no por un ataque del diablo, sino por la desobediencia de sus padres. El diablo no tiene nada que ver con las decisiones que tomaron sus padres, con el endeudamiento o con el descuido que tuvieron a veces con el trabajo, perdieron el trabajo y sus hijos ahora están en necesidad, y ha sido no porque se quedaron sin trabajo porque no había, sino realmente porque no lo cuidaron. Amén. Por eso el dirigente cuida y toma decisiones financieras sabiendo que es un eslabón generacional. En tu forma de liderar, en tu paternidad, en tu maternidad, en tu forma de administrar el dinero, que podás estar consciente que cada decisión que tomes va a afectar directamente a tus hijos. El diligente tiene presente que todo lo que conquiste será heredado por las siguientes generaciones. Todo lo que hoy estás peleando, todo lo que hoy te cuesta. ¿Cuántos están peleando con su carácter? ¿Cuántos están peleando con tener mejores relaciones? ¿Cuántos están aprendiendo a capacitarse? Están tomando decisiones para capacitarse a un nivel mayor. ¿Cuántos están estudiando, esforzándose por conseguir? Todas esas cosas que vos estás haciendo, todas esas luchas, todo lo que te es difícil hoy, será de bendición para tus generaciones. Son puertas que vos estás abriendo para tus generaciones. No dejes de pelear, no dejes de ser constante. Mirá la recompensa, porque hay bendición de parte de Dios. Amén. Dice Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Fíjense que Abel ofrendó en fe, ofrendó al Señor con reverencia, y hasta la actualidad, cuando fue escrito este pasaje, su ofrenda aún hablaba. Que cuando vos tomes decisiones financieras, ofrendando al Señor, poniéndote bajo la cobertura de Dios, diezmando, ofrendando, entendés que también estás poniendo bajo cobertura tu familia y tu herencia, amén, tus generaciones. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Hay hermanos en esta casa que ofrendaron para el campamento de niños. Hay gente que se enteraron de que había necesidad, que algunos padres no podían enviar a sus hijos y ofrendaron. Imagínate en varios años uno de esos niños, que lo veas crecer en el camino del Señor, que fue afectado por el campamento, que vos ayudaste
con tu ofrenda, esa decisión que tomaste ha bendecido la vida de una criatura. Y después en el crecimiento, en el desarrollo de esa criatura llega a ser un evangelista y él sigue predicando y hay gente que se convierte y hay gente que se entrega al Señor. Tu ofrenda sigue hablando. Amén, tu ofrenda sigue hablando delante de la presencia de Dios. Eso que vos sembraste, el tiempo que sembró la maestra de escuela bíblica, aquellos que ofrendan a diario para que podamos estar en este lugar, los que se esfuerzan, tu ofrenda sigue hablando delante de Dios. Tenés que levantar la mirada y entender por qué haces cada cosa. Son herencias generacionales que se van a manifestar en tus hijos y en los hijos de tus hijos. ¿Vos lo crees? Amén, gloria a Dios. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.